Buenas noches, mi nombre es Adrián Brito Salgado, soy estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es sobre lo que es la región supraclavicular, en donde esta vamos a tener los músculos escalenos, vamos a tener también triángulos y vamos a tener lo que va a ser la arteria subclavia, la vena subclavia, un poco de lo que va a ser el plexo braquial y también el plexo cervical. Y eso. Región supraclavicular o región supraclavicular mayor, en donde esta está ubicada, en donde esta está delimitado lo que va a ser por el borde posterior del músculo esternocleidomastideo, lo que va a ser el borde anterior de lo que va a ser el músculo platisma y lo que va a ser la parte superior o posterior de lo que va a ser el hueso de la clavícula. En donde este triángulo, que es la región supraclavicular, va a estar delimitado, o perdón, va a estar, perdón, donde va a estar lo que va a ser dividido en dos triángulos, en donde vamos a tener un triángulo homosupraclavicular, o también vamos a tener lo que es la fosa supraclavicular, o también el denominado región supraclavicular, superficie o rojo. Y donde vamos a tener lo que va a ser un triángulo cervical, perdón, un triángulo homotrapezoideo, o también llamado occipital o amarillo. En donde la, el triángulo homoclavicular va a estar delimitado lo que va a ser lo que va a ser anterior lo que va a ser el borde posterior, lo que va a ser el músculo esternocleidomastoideo, posterior lo que va a ser el vientre posterior o el borde inferior de lo que va a ser el vientre posterior del músculo homoyoideo, y lo que va a ser la parte posterior o superior de lo que va a ser el hueso de la clavícula. En donde también vamos a encontrar, y donde esta va a ser su contenido, lo que va a ser el plexo braquial, va a ser también la vena yugular interna, la arteria dorsal de la escápula, el transverso del cuello, y lo que va a ser la parte supraclavicular y los músculos escalenos. En donde también vamos a encontrar lo que va a ser el triángulo homotrapezoideo, en donde esta va a estar el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, lo que va a ser el borde anterior de lo que va a ser, perdón, el borde posterior de lo que va a ser el borde anterior del músculo trapezoideo, lo que va a estar como base o como piso o inferior, va a estar lo que va a ser el borde superior de lo que va a ser el vientre posterior o inferior del músculo homoyoideo. En donde esto vamos a tener lo que va a ser el nervio espinal o accesorio, el plexo cervical, y lo que va a hacer esto, los nódulos cervicales, nódulos linfáticos cervicales. En donde esta se le conoce como la región supraclavicular. Y lo que vamos a estudiar más adelante, lo que va a ser las arterias y la irrigación. Y lo que va a ser la inervación. Los músculos de la región supraclavicular, en donde vamos a tener un grupo de músculos, donde vamos a comenzar lo que va a ser los músculos escalenos, en donde vamos a tener lo que va a ser el músculo anterior, medio y posterior, inferior, y también vamos a tener lo que es el recto anterior, el recto posterior y lo que va a ser el largo del cuello. Y también, también el corto del cuello, si no me equivoco, y en donde vamos a comenzar lo que va a ser por los músculos escalenos, en donde vamos a encontrar lo que va a ser el músculo escaleno anterior, donde esta se va a insertar lo que va a ser de la tercera, eh, en los tubérculos anteriores de lo que va a ser los procesos transversos de lo que van a ser las vértebras cervicales de la tercera a la sexta, la tercera, cuarta y la quinta, sexta, donde estas se van a ir inferiormente lo que va a ser a la primera costilla, al tubérculo de la primera costilla, o también llamada lo que va a ser el Lisfranc. En donde esta va a ser su irrigación, va a ser, si no me equivoco, por la arteria ascendente y por la tiroide inferior, y donde esta su inervación va a ser del C3
al C6. El escaleno medio. El escaleno medio, su inserción va a ser de lo que va a ser de la, donde igual va a ser de los tubérculos anteriores, de los procesos transversales de las vértebras, donde esta va a ser de las C2 a lo que va a ser la C7, en donde esta también se va a insertar hacia la, inferiormente, y lo que va a ser posterior, lo que va a ser la primera costilla, en donde esta va a estar, separado por el canal subclavio. Y donde esta va a ser su irrigación, la arteria vertebral, la profunda del cuello, y lo que va a ser la C3, y su inervación la C3, nada más del C3 y del C4. También vamos a tener lo que es el escaleno posterior, donde esta se origina lo que va a ser en las apófisis anteriores de los procesos transversos de las vértebras, donde esta va a ser igual de la cuarta cervical, lo que va a ser hasta la sexta cervical, donde estas se van a insertar por abajo, por el borde, por el superior y por la cara externa de la segunda costilla. En anasfixicación va a ser la arteria profunda, la transversa del cuello y la primera intercostal. Su inervación va a ser del C4 y del C3 y C4. En donde vamos a tener también lo que va a ser el escaleno inferior, o va a ser o también llamado imo de Simpson, donde se origina lo que va a ser en la vértice de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical, lo que va a dar su inserción en la parte posterior del escaleno anterior. Su irrigación va a estar esta por la arteria cervical y ascendente y tiroide inferior. Sus nervios, las que las inervan, son las C5 y la C7. Y bueno, vamos a tener también lo que es el recto anterior, el músculo recto anterior de la cabeza, o recto anterior menor, donde esta va a ser, su inserción va a ser por arriba en la apófisis basilar, y lo que se va a insertar, lo que va a ser en la apófisis transversa de lo que va a ser el hueso, el atlas, la primera vértebra, la que es llamada el atlas. Su inervación va a ser los nervios cervicales, el C1 y el C2, y su acción va a ser inclinar a la cabeza. También vamos a entender lo que es el recto anterior mayor de la cabeza, o también el largo de la cabeza, donde esta se origina lo que va a ser en la apófisis basilar del occipital, también por el recto anterior de la cabeza, y también lo que va a ser por la articulación petrooccipital, donde esta se va a insertar a través de 4 haces tendinosos que se fijan en los tubérculos anteriores de lo que va a ser los procesos transversos de lo que va a ser la C3, C4, C5 y de lo que va a ser la C6, lo que son las vértebras cervicales. Su irrigación va a ser de la C1 a la C2, su acción va a ser inclinar a la cabeza. Y bueno, por último vamos a tener lo que es el largo del cuello, en donde esta se va a encontrar atravesado por las caras laterales de los cuerpos de las vértebras cervicales en forma irregularmente triangular, con base hacia la línea media. Posee 3 fascículos, superior, medio, inferior, donde la superior va a ir lo que va a ser en la apófisis transversa de la C3 hasta la C5, donde esta va a dar en la cara anterior del axis, en el tubérculo anterior del atlas igual, y donde vamos a tener un fascículo medio formado por las fibras musculares que unen en las fibras cervicales de lo que va a ser desde el atlas hasta el dorsal, hasta el D3 o dorsal 3. Y su fascículo inferior en la apófisis transversas del C5 y la C7. Y su inserción del fascículo inferior lo que va a ser en los cuerpos vertebrales de las dorsales 1 y lo que va a ser el D3. Su función es unilateral e inclinación hacia el mismo lado, y lo que va a ser de forma bilateral la flexión del cuello. Bueno, ahora, una vez ya descrito lo que va a ser los músculos, vamos a hablar lo que va a ser la arteria subclavia como tal, ya que en otro video o en otra ocasión ya habíamos hablado de lo que era la arteria carótida común, en donde la arteria es subclavia, igual en la derecha y la izquierda. Primero la derecha, su origen, en donde es su derecha, perdón, en la derecha es en donde se origina del tronco brachiocefálico, mientras que en lo que es prácticamente en la base del cuello, mientras que en la arteria subclavia izquierda nace directamente de lo que va a ser el callado de la aorta, y lo que es
prácticamente lo que es intratorácica. En donde vamos a tener, en donde esta va a llegar lo que va a ser el cuello, el encéfalo, un poco de los miembros superiores, pero esta ya va a ser llamado ya con otro nombre, la arteria axilar, en donde vamos a tener lo que va a ser su origen y su trayecto, donde esta, como ya nos ha indicado, proviene del tronco brachiocefálico en la derecha, en la izquierda, y donde esta su trayecto es intratorácico, donde esta va a ir hacia la subclavia, donde esta va a ir, donde está la subclavia, va a descubrir lo que es en el hueso, la fosa supraclavicular, en donde va a pasar por la primera costilla, donde pasa por el conducto de la arteria, en donde pasa por los músculos anterior y medio, entre el medio, y donde esta va a pasar por el vértice de la axila. Se continúa esta hasta el vértice de la axila, después se continúa, como ya habíamos indicado, igual lo que era la arteria axilar. Sus relaciones son la porción preescalénica, perdón, preescalénica, interescalénica y lo que es la postescalénica. En donde también vamos a tener lo que va a ser la distribución, donde esta vamos a tener sus ramas, donde va a tener la arteria vertebral, la arteria mamaria, lo que es la torácica interna, el tronco cérvico intercostal o costo cervical y también el tronco tirobicérvico escapular. Y lo que va a ser la arteria escapular posterior o descendente. En donde primero vamos a comenzar lo que va a ser la arteria vertebral, en donde la arteria vertebral nace de la cara superior de la subclavia, va a la derecha 1 centímetro de la bifurcación del tronco brachiocefálico y hacia la izquierda la prolongación de la supla intratorácica. Discurre secuencialmente esta por los forámenes de los procesos transversos hasta el axis, donde el foramen agujero transverso de la atraviesa la membrana occipito-atloidea o atlanto-occipital o posterior, donde ingresa por la dura madre y también esta llega a lo que va a ser tanto la arteria vertebral izquierda como derecha, estas se juntan y forman lo que va a ser el tronco basilar. En donde sus relaciones va a ser lo que va a ser el hueco supraclavicular, la fosa supraclavicular menor, lo que va a ser el foramen y los procesos transversos y lo que va a ser la base del cráneo. En donde esta va a llegar lo que la arteria vertebral para su secuencialmente va a llegar por delante de lo que va a ser el ligamento ápice, de la apófisis odontoides y a las raíces espinales de lo que va a ser el nervio accesorio por la cara lateral anterior y de la médula oblonga, debajo del nervio hipogloso o del 12º par craneal. Donde la arteria vertebral, donde esta va a llegar a la médula espinal y al romboencéfalo, o al bulbo la protuberancia y lo que va a ser el mesencéfalo. Donde sus ramas colaterales del cuello son las ramas espinales o radiculares, que estas están destinadas a la médula espinal, que ingresan por los agujeros de conjunción, por las ramas musculares. También tenemos las arterias colaterales de la cavidad craneal, donde esta va a ser la meningia posterior, donde vamos a tener la espinal anterior y posterior, y lo que va a ser la cerebelosa inferior y superior. Posterior, perdón. La arteria basilar, esta igual va a tener lo que va a ser las arterias colaterales, la arteria protuberanciales, las arterias laberínticas o auditivas e internas, las arterias cerebelosas inferiores o también anteriores, la arteria cerebrosa superiores, donde esta va a tener sus ramas terminales, lo que va a ser las cerebrales posteriores, lo que es la derecha o la izquierda. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, que es la torácica, arteria torácica interna o mamaria interna, donde está la arteria torácica, la rama interna o mamaria, nace de la cara inferior de la subclava, desciende a la aplicada vertiente, lo que es a la cápsula preolar, donde está por detrás de la vena subclavia y lo que es la extremidad de la interna. Penetra el tórax, donde el primer cartílago costal. Desciende paralelamente lo que es el borde lateral del esternón, 15 milímetros aproximadamente, y lo que está, termina bifurcándose en la extremidad esternomedial, lo que es en el sexto espacio intercostal.
Esta se encuentra inicialmente lo que es en la vena, se localiza entre la vena subclavia por delante y lo que es el dorso de la pleura por detrás. Y en el tórax se localiza lo que es delante de la pleura y de la fascia endotorácica, lo que es el músculo triangular del esternón del músculo tórax. Lo que son sus satélites son las venas y los ganglios linfáticos. Sus ramas colaterales son los posteriores, anteriores y lo que son las internas. Y sus ramas terminales, lo que es la rama externa y también la rama interna, lo que se llama epigástrica superior abdominal y la rama externa musculofrénica o toracofrénica. También vamos a tener lo que va a ser el tronco cérvico intercostal o costo cervical, donde el tronco cérvico intercostal nace de la cara posterior de la subclavia en la altura de la mamaria torácica interna y en su trayecto pasa por afuera de los ganglios cervical a nivel del cuello y de la costilla que se divide está en intercostal superior y cervical profundo, donde este intercostal superior nace de la cara nace de la cara posterior de la subclavia y cruza el cuello de las tres primeras costillas y la pleura. Y de la cervical profunda discurre lo que es la primera costilla de la apófisis o proceso transverso de la séptima cervical por encima del octavo nervio cervical, que termina llegando al transverso espinoso y al complexo mayor o complejo mayor. El tronco tiro bicérvico escapular, donde el tronco tiro bicérvico escapular, este es superior a la subclavia, se dirige hacia arriba, pronto se divide en cuatro, en lo que va a ser la arteria tiroidea inferior, donde esta va a tener también sus colaterales, donde va a tener musculares traqueales esofágicas y también que va a tener sus ramas terminales glandulares y la arteria cervical ascendente. Esta es otra que se divide, una de las de lo que se divide en cuatro, la arteria tronco bicérvico escapular. En esta la arteria cervical ascendente asciende por delante del escalén anterior y medial lo que es al nervio frénico y se extiende hasta las vértebras cérvicas, la cuarta y la tercera y la segunda. Sus ramas son las ramas musculares destinado a los músculos escalenos, al elevador de la escápula y las ramas espinales que ingresan en el canal saquídeo por los agujeros de conjunción. La arteria transversa del cuello o cervical transversa, esta se dirige transversalmente hacia afuera por delante de los escalenos y por detrás delante o detrás del músculo medial, cruza el plexo braquial, alcanza lo que es el músculo, profundo del trapecio y en este punto la arteria y la vena y el nervio espinal están formando una madera de un pedículo nervioso principal a este músculo. La arteria supraescapular o escapular superior, donde esta luego su origen se dirige hacia abajo, hacia atrás, lateralmente y se localiza por encima de la arteria subclavia y del plexo braquial sigue el borde inferior de lo que es el músculo homoideo, el músculo satélite. La arteria dorsal de la escápula o escapular posterior. La arteria dorsal de la escápula, posterior va a superior de la subclavia a nivel del desfiladero escalénico y por fuera se dirige hacia atrás y fuera de los troncos superiores y medio plexo braquial. Discurre por la cara lateral y de los escalenos medios del omóplato. Esta arteria es un círculo arterial pariescapular conjuntamente con la supraescapular y lo que es la subescapular. Las ramas vecinas y lo que es el plexo braquial, ¿no? En donde esta también vamos a encontrar lo que son las venas subclavia. Vamos a hacerlo algo rápido ya que es prácticamente las venas no son por ahora un tema muy importante, por ahora, pero sí son el tema de lo que son los ganglios linfáticos, en donde esta que ocurre o por lo que qué es lo que en realidad en verdad funciona. En donde estas vamos a tener también lo que va a ser la gran vena linfático y donde vamos a tener lo que es el plexo braquial, de lo que es de la C5 a la T1, ¿no? Y donde va a estar esligados. Y bueno, eso sería con la relación de lo que es la región supraclavicular. Donde está la región supraclavicular, donde hemos hablado de todo un poco, pero algo rápido quizá, algunas cosas que haya faltado, pero
Bueno, he tratado de hablar lo más completo posible. Buenas noches, gracias y hasta luego.